al primero de los ponentes, que en este caso pues, va a ser José Rafael Guillamón, que es coordinador general del Máster de Formación del Profesorado, además de profesor titular de la casa y bueno, compañero mío desde hace mucho tiempo y al que aprecio muchísimo. Así que un placer el poder contar contigo, que nos cuentes sobre el máster y te doy la palabra cuando tú consideres y si quieres también pues, poder poner tu presentación para que el resto de los compañeros lo puedan ver. Sí, muchas gracias, Laura, y buenos días a todos. Que sepas que esas palabras cariñosas que me has dedicado son compartidas plenamente, ¿eh? Bien, pues un segundo, voy a compartir la pantalla. Además fue director del COIE. Muchos años. Sí, durante nada menos que 9 años estuve en el COIE. Creo que sí que se ve la... Se ve perfecto, Pepe. Muy bien. Bueno, pues mira, lo que vamos a hacer es que en primer lugar voy a facilitaros una descripción académica del máster y acto seguido mi compañero Leandro Carmona nos presentará cuestiones más relacionadas con la salida profesional del máster, así con su empleabilidad, que considero que son pues, mucho más importantes que lo que voy a comentar yo, que en definitiva pues, está en todas las guías, ¿no? Bien, como sabéis todos, y por eso posiblemente estáis aquí, este máster, el máster de formación de profesorado, es un máster oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de profesor de educación secundaria obligatoria, de bachillerato, de formación profesional y de enseñanza de idiomas. Esto último en las escuelas oficiales de idiomas. Es decir, es un máster profesionalizante. El título de máster en formación de profesorado, no sé si me estáis oyendo bien o tengo que elevar el tono más. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Laura, sí. Sí, vale. Se escucha perfecto. Bueno, pues el título del máster en formación de profesorado requiere la realización de 60 créditos ECTS. Teniendo en cuenta que un crédito se desarrolla en 25 horas de trabajo del estudiante, el título del máster supone un total de 1.500 horas de dedicación que se reparten en 2 cuatrimestres. Es decir, es un máster de un año, de un curso. Aunque a veces, pues por el volumen de trabajo, hay algunos estudiantes que tienen que repartirlo en algo más de tiempo, pero afortunadamente también la flexibilidad de la UNED nos lleva a eso, que si aquí alguien quiere organizarse en 2 años, en 3, pues puede hacerse, ¿no? Bien, las enseñanzas del máster, lógicamente estamos en la UNED, se imparten en la modalidad de enseñanza a distancia según el modelo propio de educación a distancia, de enseñanza y aprendizaje de la UNED. Y utilizando los entornos virtuales y los medios de apoyo al proceso de enseñanza y a aprendizaje propuesto por la UNED a través de las plataformas virtuales de la universidad, que ahora mismo en nuestro máster es la plataforma ALF y que próximamente será Agora. Bien. Muy bien. Vamos a ver. El máster dispone de 20 especialidades que se corresponden con otras tantas materias de educación secundaria, de bachillerato y de formación profesional. Y se relacionan, lógicamente, con los cuerpos docentes del Estado a los que se accede mediante oposición, como veremos más tarde y como Leandro nos contará cuando acabe yo, ¿no? Bien, las especialidades las podéis ver en esta tabla, las voy a leer muy rápidamente: biología y geología, administración y economía y administración de empresas, ADE, educación física, filosofía, física y química, formación y orientación laboral, es decir, FOL, francés, geografía e historia, griego, informática, inglés, intervención sociocomunitaria, italiano, latín, lengua castellana, matemáticas, orientación educativa. La orientación educativa tiene un plan de estudios propio, mientras que los demás lo comparten, al menos en las comunes, en las asignaturas comunes. Orientación educativa es un plan de estudios diferente.
Y luego, finalmente, tenemos tecnología de máquinas y fluidos y mantenimiento y tecnología de sistemas electrónicos. Bien, el acceso al máster no es general, sino, a ver, un segundito que sitúe bien aquí, no es general, sino que se accede a un centro asociado de la UNED, a uno de los 60 centros que la universidad tiene, y se accede a una de las anteriores especialidades, siendo que cada una de ellas requiere estar en posesión de un título universitario de licenciatura o de grado en materias pues, comunes, afines, ¿no? Bien, vamos a ver. Las plazas del máster, un segundo, que se me va esto, aquí. Un segundito. Las plazas del máster están limitadas a 690 para toda la universidad, para toda la UNED. Tengo que decir, y para mí es importante esto, tenéis que saber que la UNED ha intentado reiteradamente aumentar esta cifra limitada de 690 plazas, pero no ha conseguido la autorización preceptiva de la ANECA para aumentar las plazas, por lo cual nos vemos en la obligación de poder ofrecer tan solo estas. Lo que pasa es que la gran escasez de plazas ante la gran demanda de ingreso en el máster, que fijaros, anualmente la UNED recibe entre 9 y 10.000 solicitudes de preinscripción en el máster para esas 690 plazas. Bueno, pues esta escasez de plazas, esta tensión que existe entre la oferta y la demanda de las plazas, hace que, por un lado, solamente pueda acceder al máster el 7% de las personas que se lo proponen, y esto os aseguro que es una frustración muy grande para la vocación que la universidad tiene, la vocación social, la vocación de facilitar la inserción profesional de las personas que confían en ello. Su formación supone una frustración que esperemos que en el futuro podamos superar ampliando el número de plazas si se autoriza a la universidad. Pero también lo que sucede es que esta tensión tan grande entre la oferta y la demanda aboca a un proceso de selección de candidatos que es realmente duro y que no es el que quisiéramos, os lo garantizo. La selección de candidatos se lleva a través de, un segundo aquí, se lleva a través de un proceso de preinscripción. El proceso de preinscripción, a ver, está aquí, que me había pasado de la diapositiva. El plazo de prescripción para el curso 22-23, es decir, para el curso próximo, se abre el día 22 de mayo y dura hasta el 6 de junio, o sea que son 2 semanas solamente, pero 2 semanas en las que los interesados podéis formalizar vuestra prescripción a través de la página web de la UNED. Bien, y ahora vamos a ver algo que es importante, que son un segundito, que es el coste. El máster, al ser profesionalizante, tiene el mismo coste que un grado. Es decir, cuesta 16,22 € el crédito. Lo que si sumamos todos los créditos, en un curso normal en el que un estudiante se matricule de los 60 créditos del máster, el precio no llega a los 1.000 €. Como veis, esto es realmente competitivo en relación con el resto de los másteres que, como sabéis, alcanzan precios mucho, mucho más altos. A lo que me refería, que creo que es importante, lo vamos a ver en este momento, son los criterios de acceso al máster. Los criterios son, en primer lugar, la nota media del expediente académico de la titulación
con la que el preinscrito quiere entrar al máster, ¿no? Luego, por el título de doctor, 1 punto. Se suelen dar pocos casos, pero hay que tenerlo en cuenta. Por el título de doctor, 1 punto. Por el DEA o suficiencia investigadora, algo que ya pues está caduco, hace años que no sé, pero hay que mantenerlo, 0,5 puntos. Por titulaciones de acceso de licenciado, ingeniero y arquitecto, que en el marco español de cualificaciones para la educación superior, MECES, se equiparan con el nivel 3, es decir, máster, 0,5 puntos. Por máster oficial, eso sí, oficial, por máster oficial, 0,5 puntos por máster, hasta un máximo de 1 punto. Y por haber obtenido el título que dan acceso al máster en la modalidad de enseñanza a distancia, 0,5 puntos. Bueno, el acceso al máster, como os adelantaba antes, además de por especialidades, se produce por censos asociados de la UNED. De manera que en la prescripción, cuando alguien formaliza su prescripción, es imprescindible que el aspirante al máster seleccione el centro asociado en el que desea inscribirse y en cuyo entorno geográfico realizará las prácticas. Bien. El plan de estudios del máster se estructura en torno a tres módulos, que son el módulo genérico, el específico y el practicum y TFE. El módulo genérico tiene 15 créditos y se organiza en torno a 3 asignaturas de 5 créditos, cada una de ellas que se imparten todas en el primer cuatrimestre y que son desarrollo psicológico y aprendizaje en educación secundaria, procesos y contextos educativos y sociedad, familia y educación. Después pasamos al módulo específico, que ya es más propio de cada una de las especialidades. Por un lado, hay una materia, las materias son conjuntos de asignaturas con contenidos afines, pues hay una materia que se llama complementos para la formación disciplinar y que se concreta en 2 asignaturas de 5 créditos cada una y que se imparten en el primer cuatrimestre. Y estas asignaturas, pues, por poneros unos ejemplos, vais a ver, por ejemplo, biología, pues hay complementos de biología, asignatura complementos de biología, asignatura complementos de geología, cada una 5 créditos. O por no seguir el orden, yo qué sé. En filosofía, núcleos vigentes de la historia de la filosofía, 5 créditos. Y luego, problemas actuales de la filosofía, 5 créditos. Así, etcétera, etcétera. En cada una de las especialidades reúne 2 asignaturas, ofrece 2 asignaturas propias de su especialidad. Luego hay una materia que se llama aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes. Las materias, tengo que decir que no son propias de la UNED, sino que vienen reguladas por el máster, perdón, por el título del máster, que es común para todas las universidades, para las españolas, sean privadas, públicas, etcétera. Aunque luego ya la universidad lo concreta en asignaturas que la mayoría suelen ser las mismas o muy semejantes. Pues como te decía, el módulo es específico, tiene por un lado la materia complementos para la formación disciplinar, cuyas 2 asignaturas hemos visto ya, luego tiene aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes, que se organiza en torno a 3 asignaturas. Por un lado, hay 2 asignaturas de poquitos créditos, de 3 créditos cada una, que se imparten consecutivamente en el segundo cuatrimestre, una detrás de la otra, que son diseño y desarrollo en el currículum, 3 créditos, y aprender y motivar en el aula, como decía antes, 3 créditos. Y después tenemos aprendizaje y enseñanza de la materia de la especialidad, que son comunes para cada una de las especialidades, y como ejemplo voy a poner aquí esta, pues yo qué sé. Biología, pues, didáctica de las ciencias de la naturaleza. Economía, enseñar economía. Educación física y deporte, procesos de enseñanza y aprendizaje en educación física. Y como veis, se trata más bien de asignaturas de didáctica de la materia
que se pretende enseñarlo, para la que se prepara un profesor viniendo al máster. Y después tenemos dentro de este módulo específico también una asignatura que se llama Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa. Tiene 5 créditos, pero se reparte primero en una primera parte de la asignatura que es común para todas las asignaturas y que son 2,5 créditos, y finalmente una segunda parte de 2,5 créditos propia de cada una de las especialidades. Y después pasamos al practicum y al TFM, que son cuestiones con las que quiero detenerme más y concluiré ya. Mirad, el practicum se configura como una asignatura anual de 12 créditos. Las prácticas, y esto es importante que os lo diga, se desarrollan necesariamente de forma presencial en instituciones aprobadas por las administraciones públicas. Es decir, aunque es un máster a distancia, las prácticas, y así viene en el Real Decreto que organiza el máster para todas las universidades, las prácticas no pueden ser a distancia ni virtuales nunca, son presenciales. Y el tiempo en el que un estudiante debe estar ejerciendo sus prácticas es de 215 horas. 215 horas que necesariamente se controlan, debe permanecer en el centro educativo donde vaya a realizar todas sus prácticas, ¿no? Bien. El periodo de prácticas en los institutos, o en las escuelas oficiales de idiomas, o en los departamentos de orientación, en donde corresponda, tienen lugar siempre en el segundo cuatrimestre, aunque a veces empiezan a partir de enero, pero es en el segundo cuatrimestre, y están supervisadas siempre, primero, por un tutor de prácticas de la UNED y, por otro lado, por un tutor de prácticas colaborador, profesor del centro en el que el estudiante realiza sus prácticas. Las prácticas presenciales se realizan, como ya decía antes, siempre en centros educativos autorizados por la comunidad autónoma a la que pertenezca el centro en el que se ha matriculado el estudiante en el máster. Y si el estudiante, que se da poquito, pero hay, reside en el extranjero, puede realizar las prácticas, pero eso sí, nada más que en los centros de educación secundaria en el exterior que dependan del Ministerio de Educación de España, que los hay. No sé si lo conocéis, pero en distintos países existen centros españoles y ahí es exclusivamente donde se pueden hacer las prácticas. No vale en ningún otro centro. Bien. Ahora bien, también quisiera advertiros algo. Vamos a advertiros que lo conozcáis, y es que las plazas de la UNED, como las plazas de las prácticas, perdón, que ofrece la UNED, no son seleccionadas por la UNED, sino que nos las dan las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Y por esto es posible que las prácticas no se ajusten a la situación personal, laboral, familiar y sobre todo geográfica del estudiante. Pues a lo mejor uno vive en un pueblo y le toca hacer las prácticas en el pueblo que está a 10 kilómetros. Y os aseguro que desde la UNED procuramos el máximo encaje posible entre las circunstancias personales y los lugares de práctica, pero necesariamente no podemos garantizarlo siempre. Bueno, finalmente debo referirme al trabajo fin de máster, que es una asignatura de 6 créditos, lo que supone, según ya hemos visto el tiempo de dedicación que exige un crédito, supone 150 horas de trabajo académico del estudiante. TFM supone la realización de un proyecto, una memoria o estudio en el que el estudiante tiene que conjugar los planteamientos teóricos estudiados en las materias del máster con propuestas prácticas que dé él o ella, perdón, propuestas aplicables a la actividad docente para la que se prepara,
sea para la actividad docente dentro de su especialidad del máster y situadas en el contexto del centro educativo en el que realiza las prácticas. Y por lo cual una vinculación muy grande entre el practicum, entre las prácticas y el TFM. El TFM, de deciros que es el último acto académico del estudiante en el máster. Por ello es, y porque así lo contempla la regulación del TFM en la UNED, por ello es, decía, en la última asignatura y por lo tanto requiere que el estudiante haya aprobado el resto de asignaturas del máster. La defensa del máster, perdón, la defensa del TFM tiene lugar siempre a través de medios telemáticos, ya sea Teams, la mayoría de los casos Teams, sino también Zoom, ante una comisión evaluadora compuesta por profesores del máster. Bueno, pues con esto, espero no haberos cansado mucho, lo que he pretendido es facilitaros una breve descripción académica del máster, para que os hagáis una idea de lo que el máster supone, pero ahora vamos a pasar a lo más importante, creo yo. Y lo más importante es lo que nuestro compañero Leandro Carmona, mi compañero Leandro Carmona, nos va a exponer ahora, que son cuestiones relacionadas con la profesión de profesor de educación secundaria. Muchas gracias por vuestra atención y Leandro, cuando quieras, o Laura, cuando te parezca, le das paso a Leandro. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Rafael, por la presentación. Yo creo que ha quedado suficientemente clara la estructura, de qué se compone. Y bueno, pues ahora, como tú muy bien dices, pues viene la parte a lo mejor donde tiene más chicha, para que pueda contar desde su experiencia Leandro. Leandro, bueno, pues como ha comentado, Leandro Carmona es pedagogo de profesión, es profesor de instituto y también es tutor, colaborador del Practicum, del máster de formación del profesorado. Esto que nos había comentado José Rafael Viamón. Así que encantada de poder saludarte, de que estés aquí con nosotros, que nos cuentes tu experiencia y cuando quieras pues puedes compartir tu presentación. Ya he comentado a través del chat que una vez finalices tu intervención pues abriremos el turno de preguntas para todos aquellos que deseen hacer cualquier planteamiento, cualquier cuestión y ellos estarán encantados de poder dar respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación, Laura. Gracias, José Rafael, por invitarme a esta Semana de la Empleabilidad. Y voy a compartir la presentación. Como ha dicho José Rafael, yo voy a daros unos pequeños tips, consejos, orientaciones de cómo llegar a poder trabajar o cómo podemos acceder al mundo laboral cuando hayamos realizado el máster de formación con la UNED. Comparto la presentación. Voy a presentaros mi presentación. Bueno, ¿se ve? Se ve perfecto. Bien, yo he puesto, me tomo la licencia de utilizar el mismo lema que es el camino al empleo y a lo largo de mi presentación en estos minutos os voy a explicar, como ya os he dicho, cómo accedemos a este mundo laboral después de realizar el máster que os ha explicado claramente y detalladamente José Rafael. Bien, una cosa me gustaría decir, y eso hay que dejarlo claro, para que sepamos la diferencia, el máster universitario de formación sustituye al antiguo certificado de la actitud pedagógica, pero hay una gran diferencia entre uno en el antiguo CAP, conocido CAP, al máster, es que a través del máster nosotros formamos a futuros docentes en una formación, nunca mejor dicho, teórico y práctica para que todos vosotros conozcáis cómo se programa, cómo se evalúa, cómo se realiza todas las programaciones didácticas, unidades didácticas, qué perfil tiene un docente, qué competencias y un pensamiento crítico a la hora de realizar vuestra práctica docente. Como bien nos ha dicho José Rafael, es el programa de estudios, evidentemente, que nos va a habilitar para el ejercicio
de la docencia para ser profesores y profesoras en un centro educativo, ya sea público, ya sea concertado, ya sea privado. Y vamos a dar en esta presentación la respuesta a las preguntas de la semana de la empleabilidad. ¿En qué puedo trabajar con mis estudios? No solamente nuestra grado o titulación o licenciatura, sino gracias a este máster, qué necesito para conseguir mi objetivo profesional. En esto podemos hacer varias vertientes y varios paradigmas en irnos a la administración pública o a otras salidas profesionales o a la administración público-privada, y cómo puedo organizar mi búsqueda de empleo y elaborar un buen proyecto profesional en el cual os voy a intentar daros unas orientaciones o unas páginas web para poder trabajar si no nos hemos decidido aún realizar una oposición, una fase de concurso de oposición. Y aquí entro un poco, bueno, me gustaría hablaros de que el máster de formación del profesorado, para mí, según mi opinión, es el menos académico de nuestras disciplinas académicas. Y lanzo esta frase porque me gustaría recordar los 4 pilares de Jacques Delors, que lo realizan en un informe ya en 1996 con la UNESCO, que hablan de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Yo, hablando de este máster, me decanto por estas dos que indico en pantalla, es aprender a ser y aprender a hacer. ¿Y por qué digo que es el menos académico? Porque, y es una paradoja, porque en el momento que terminamos el máster de formación del profesorado ya estamos preparados para la vida laboral. El propio máster hace que lo impersonal que aparece muchas veces en las instituciones, que puede ser un estudio y que tenemos que llevarlo a cabo y darnos el título, hace que esa impersonalidad sea más personal. ¿Por qué? Porque nuestro máster os prepara ya a conocer una programación, una unidad didáctica, cómo se evalúa. Por lo tanto, nos aprende a ser docentes. Por eso yo cuando hablo con mis alumnos les hablo de la importancia que tiene la práctica reflexiva cuando están dentro de un aula y están observando la práctica docente, tanto del colaborador como su propia práctica docente, y colación, aprender a hacer, no solo a hacer ser profesor, sino a tener un sentido de permanencia, a trabajar en comunidad, a trabajar desde la convivencia, a tener un pensamiento crítico, reflexivo, un compromiso por aquellas personas, estudiantes, que van a ser futuros ciudadanos, ¿no? Como ya estamos hablando, habilita para el ejercicio de la docencia, pero tiene otras salidas profesionales que vamos a hablar más adelante. Y la principal, y es evidente, la principal salida profesional es la enseñanza en centros públicos y privados. Y a partir de ahora vamos a hablar de, bueno, pues tenemos una gran variedad de centros educativos y plazas educativas en diferentes administraciones, y por eso tiene tanta oferta y demanda, como hablaba José Rafael. Existe un alto número de centros educativos en España y la demanda de profesores cada vez es mayor, ¿no? Tanto porque hay una estabilidad económica, una estabilidad laboral y un reconocimiento. Es cierto que podríamos entrar en un debate si ese reconocimiento es mayor, superior, pero no estamos aquí, sino para hablar de vuestro acceso al mundo laboral. Y me gustaría hablar de las competencias docentes antes de entrar en materia sobre nuestro acceso al mundo laboral. Y aquí he puesto el mismo porcentaje para cada quesito, si me permitís la expresión, porque seguramente habrá más. Yo he designado estas. En una de ellas he puesto una interrogante, como podéis observar, que es la vocación, pero yo considero que también este máster de la UNED os va a dar unas competencias necesarias para estar dentro de la práctica educativa y ser unos docentes con una competencia, nunca mejor dicho, adecuada y con un éxito en vuestra realización
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, para mí, y sobre todo, y ahora hablaré en las fases de oposición, ya empiezan a ver, el docente tiene que tener unas competencias digitales. Se está haciendo una prueba piloto en la Comunidad de Madrid sobre DICOM, sobre las competencias que tiene un docente a la hora de utilizar los medios digitales, las nuevas tecnologías. Y desde Europa van a hacer como en inglés, marco europeo, y os van a dar un título de si eres un C1 o un A1 en función de tu destreza y competencia digital. La competencia lingüística es importantísimo en el mundo docente. Si queremos trabajar, y ya en la fase de oposición de este año en la Comunidad de Madrid, tiene que ver una competencia lingüística en la lengua extranjera, en este caso el inglés. Y si queremos trabajar en la administración público-privada, es decir, en la concertada y en la privada, uno de los requisitos, aparte del máster, es evidentemente, y ya se da por hecho, que sepamos inglés. Tengamos un nivel alto de inglés, en este caso un C1, y que podamos dirigirnos al centro y podamos adquirir o tener un adecuado proceso de selección. Y luego nos vamos a las habilidades sociales, a las habilidades comunicativas. Es evidente que un profesor tiene que tener una habilidad de comunicación, una habilidad social, un trabajo en equipo. Las he diferenciado porque podemos tener unas habilidades sociales muy potentes, pero tenemos el hándicap de trabajo en equipo. Y uno de los mayores problemas o dificultades que nos podemos encontrar en un departamento es, a veces por circunstancias que desconocemos, trabajar en equipo. Y eso va a ser fundamental a la hora de aprobar una oposición o estar en un centro educativo concertado privado. Y la flexibilidad la he llamado porque aquí es un cajón que entra desde conocer las necesidades de los alumnos, saber qué necesidades educativas especiales tiene un alumno, qué diagnóstico tiene, qué capacidad tengo de cambiar la metodología o no, qué conocimiento tengo del alumno en función de su contexto sociocultural, etc. Y vamos a la vocación. La vocación la pongo en interrogante y ahora entramos en materia. Aquí podrían entrar otras competencias docentes. Podríamos hablar de innovador, liderazgo, habilidad para el cambio. Hay muchísimas más, pero y hay muchos informes que realizan de una forma de investigación qué competencias docentes puede tener un futuro profesor o profesor. Y es evidente, finalizo, que tenemos que tener el grado de licenciatura y la formación pedagógica y didáctica que da este máster. La vocación es una competencia a un paradigma personal, es decir, el docente nace o se hace, pues lo que hablábamos de los 4 pilares del OR, ¿no? A mí me gustaría aquí deciros, porque yo tengo la experiencia de trabajar como tutor, como os hemos comentado, pues hay estudiantes que han estudiado biología, por ejemplo, y que toda su vida han querido ser docentes, y cuando van a la realidad, que es el práctico, se dan cuenta que la vocación no era esa, sino era otra, y deciden y me dicen, mira, Leandro, es que me he dado cuenta que yo creía que tenía vocación y no puedo, me da ansiedad entrar en un aula, no puedo. Y al contrario, hay muchas veces que, bueno, yo me he puesto aquí a estudiar un máster porque, bueno, estudio matemáticas y me están diciendo que apruebo una oposición y necesito este máster, pero es que me he dado cuenta que en el aula me encanta trabajar con los jóvenes, me encanta trabajar con los adolescentes, me encanta el mundo docente, me encanta estar en el centro. Por lo tanto, son dos paradigmas o es un binomio de hacer y de nacer. Y si trabajamos poco a poco, vamos a considerar que esa vocación se va ampliando y hay veces
que hasta la propia vocación, yo soy vocacional porque tengo magisterio infantil, magisterio de primaria con música, pedagogía, ahora estoy en la universidad. Entonces, va creciendo y hay veces que hay meses que la vocación no existe y tienes que seguir trabajando porque las dificultades del aula y el trabajo con padres, pues es un trabajo estresante, pero a la vez pasional y maravilloso, que por eso estamos aquí. Bien, vamos a la materia de la empleabilidad. Como ya os he comentado, tenemos un acceso al cuerpo de profesores en la administración pública, que son centros educativos públicos, ya sean institutos, ya sean centros educativos especiales, ya sean centros de orientación en función de vuestras especialidades. En este momento yo os he traído dos ejemplos de 3 comunidades autónomas. 2 de ellas va a tener una competencia, la competencia en materia educativa la tiene la comunidad autónoma y creo que os he puesto Ceuta, es una ciudad autonómica y la competencia en materia de educación la tiene el ministerio. Entonces va a cambiar muchas veces las convocatorias, los años y dependiendo de vuestra comunidad autónoma en la que estéis, en vuestra región, pues tenemos que estar pendientes o debéis estar pendientes de ese lanzamiento de la convocatoria. Si nos vamos, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Este año ya han convocado en una resolución, que es la resolución 2 de febrero del 2022, y se ha modificado con que la tengo aquí porque ha sido hace poco, una resolución 1 de febrero del 2023, porque hubo un cambio en las solicitudes y hay un cambio en el formato de la fase de oposición. Tenemos aquí la fuente para aquellos que lo van a ver en diferido y se puede buscar perfectamente en el boletín de la Comunidad de Madrid y hay una web que ponemos convocatoria de oposición y os sale la resolución. Convoca estos procedimientos selectivos para el ingreso y el acceso a los cuerpos de profesores. Y aquí en esta resolución, que hay que conocerlo bien, que nos vamos a Castilla y León, hay que conocerla bien porque ahí nos van a decir la especialidad, el número de plazas, etcétera, ¿no? En Castilla y León, en lugar de resolución, hay un acuerdo ya en diciembre sobre la que se va a aprobar la oferta del empleo público de la administración de esta comunidad para el año 2022. Es posible que sea reposición de jubilación y depende muchísimo de la comunidad autónoma, sobre todo el año de la convocatoria y el número de plazas en función del presupuesto en materia educativa o en la tasa de reposición o en ese año cuántas plazas publican, que todo el mundo lo sabe. Y quería hablaros de la ciudad autonómica, que es Ceuta. Pertenece, tanto Ceuta y Melilla pertenecen al ministerio y en función de lo que establezca el ministerio, aquí tenemos la resolución del 23 de diciembre del año pasado, que la Subsecretaría de Educación de este ministerio convoca estos procedimientos para la estabilización y un concurso de oposición para este ingreso libre o de reserva por capacidad a los cuerpos de profesores. Se puede hacer un ingreso libre, se puede hacer un ingreso interno en función de las comunidades autónomas, como dije. Bien, a continuación, yo al trabajar en la Comunidad de Madrid, yo os he puesto el proceso de fase de oposición de la Comunidad de Madrid extraída de la resolución número 2 de febrero del 2002 de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid. Bien, pues más o menos hay 3 partes hay una estructura de 3 partes en las que vamos a hay una primera fase que es la entrega de las solicitudes, que se va unos requisitos de los aspirantes que habla de muchos en la convocatoria, pero los más fundamentales es que tengáis la titulación, vuestra licenciatura, vuestro grado, tengamos el máster, ¿no? El máster de formación. Luego, en esta convocatoria habla de los plazos para esa presentación de solicitudes y puede haber que no entréis en esa lista de
de aspirantes o no, porque consideran que la licenciatura o tiene unos requisitos de acceso o para entrar en la lista junto con el pago de la tasa y qué documentación tenéis que entregar en esa solicitud y cómo se registra. Actualmente, y debido al COVID, pues ya se hace un registro online. La convocatoria también habla de los órganos de selección. En esto tiene varios apartados, pero no voy a entrar en ello. Hay una constitución de tribunales. El tribunal puede ser elegido por la comunidad la comunidad de la consejería, el personal de la consejería, y puede ser también de una forma voluntaria. Y se hace una comisión de selección para luego ellos están observándote y analizando y evaluando vuestra actitud pedagógica en la fase de oposición, que es la siguiente estructura. Y en esta fase de oposición existen 2 pruebas. Como ya os he comentado, los requisitos pues, son fundamentales. Tengan de conocer vuestra especialidad, una titulación de la misma y una formación pedagógica y didáctica que evidentemente os lo da el máster de formación del profesorado de secundaria. Y estas 2 pruebas tienen un carácter eliminatorio y tienen una prueba práctica. Dentro de las 2 pruebas, la primera tiene una prueba práctica y un desarrollo escrito de un tema. La prueba práctica, como os indico aquí, tiene un caso, el cual lo va a decidir la administración pública en cada especialidad, evidentemente, de saber todo vuestro temario, aplicarlo a la práctica en función de, por ejemplo, os pueden decir que estáis en primero de la ESO, que tenéis a una ratio, es decir, a un grupo de alumnos de 5 alumnos en el grupo clase, que tenéis algún niño con necesidades educativas especiales, diagnosticado, por ejemplo, con síndrome de Down. Tenemos 3 inmigrantes de diferentes etnias y culturas y tenéis que hacer una actividad de matemáticas en función de la especialidad que estáis, por ejemplo, en matemáticas. Y luego el tema escogido por el aspirante es uno que tenéis que hacer el tema. Por ejemplo, dependiendo de la especialidad, los temas pueden variar, pueden ser de 25 a 50 y en función del número de temas os sacan o 4 bolas o, bueno, 4 bolas se llama, pero se sacan los 4 temas y eliges uno a desarrollar. Y estas 2 pruebas están ponderadas de 0 a 10 y para la superación a la siguiente prueba de actitud pedagógica tenemos que sacar un 2,5, ¿vale? Y luego salimos y vamos a la prueba de actitud pedagógica que ya, como os he dicho, el máster os da esa competencia para conocer y elaborar una programación didáctica y una unidad didáctica. Aquí se llama la encerrona, ¿no? Aquí presentamos una programación didáctica con unas unidades didácticas, siempre van a ser entre 12 y 15 unidades didácticas y hay una exposición oral de esta unidad didáctica y de vuestra presentación al tribunal en la que vais a hablar de vuestra programación y vais a tener que dar una unidad didáctica como si estuvieseis en un aula de vuestra especialidad. Orientaciones para esto, pues es muy importante. Muchas veces hay gente que se realiza la oposición o la fase de oposición de forma individual y sola en casa y hay gente que la ha probado y otras pues van a academias que conocen, pues bueno, conocen todas las necesidades y todas las potencias que va a tener o todos los cambios que se va viendo gracias a los sindicatos en materia educativa o lo que va publicando la Consejería de Educación. Indicaros y hacer un indeciso, que yo os he puesto un ejemplo de la Comunidad de Madrid, pero casi siempre tienen las mismas estructuras en todas las convocatorias. Pueden modificar, pues la prueba práctica se hace después o antes, o modifican el número de bolas o para que elijas en lugar de sacan 4 y eliges una, sacan 2. Eso va a modificarse en función de vuestra región.
Para orientaciones para acceder al cuerpo de maestros de la administración pública, pues evidentemente tenemos que conocer todo el temario y todas las bases de la convocatoria, porque ahí al fase de concurso, si tenéis cursos específicos, experiencia, un doctorado, pues os van a dar una puntuación en el cual os va a mejorar la nota final. Tenemos que ir a un plan de estudios, ya os he dicho, unas academias, es importante hacer simulacros de examen y preparación de la programación y unidad didáctica, que también lo experimentáis o lo vais a experimentar en el máster de formación. Como os he dicho, para tener mayor puntuación y para dar un baremo más positivo para vosotros, pues cursos de formación que sean oficiales y que estén acreditados para este baremo. Y tampoco os vamos a engañar. Para llegar a ser un profesor de la administración pública es una carrera de fondo. Tenemos que tener una mayor motivación, tenemos que estructurar nuestro tiempo, vamos a tener un esfuerzo mayor, porque si nos vamos a dedicar al 100% para llegar a aprobar la oposición, pues bueno, a veces podéis llegar a ser interinos, estáis en lista, vais trabajando hasta que os presente a los 2 años en la Comunidad de Madrid, os vais a presentar y vais consiguiendo experiencia o aprobáis la primera vez y vais a trabajar en un centro educativo en el cual vais a tener una tutorización durante ese curso académico para al final luego os dan la plaza que os corresponde. Una vez hablado de la administración pública, también tenemos el acceso a centros concertados y privados en los centros educativos. Y como toda entidad privada, el proceso de selección se realiza con una entrevista. Y la persona, el director o el jefe de estudios o el equipo directivo, en su caso, os van a evaluar todas esas competencias y las habilidades que tengáis como candidato. Y evidentemente tenéis que tener un perfil, tenéis que tener la titulación, el máster, y aquí muchas veces, si no tienes el máster pero lo estás estudiando, bueno, y necesitan un profesor de biología, en la cláusula de contrato, que a mí me lo hicieron con el inglés, te dicen que en 2 años tienes que tener el máster, si no te pueden despedir. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Todas las habilidades y capacidades personales que os hemos comentado antes y os pueden exigir como esta entidad privada cursos específicos, ya sea la capacitación para la religión, porque casi todos los centros concertados tienen una línea religiosa, te pueden exigir un curso específico de Google Education o lo que ellos consideren que tengas que tener como perfil. Y la contratación, pues en los concertados tenemos lo contrata el centro y la nómina lo hace la comunidad autonómica, y los privados es un contrato y nómina del propio centro. Orientaciones para esto, y yo creo que también para cuando uno ya sea profesor de la administración pública. Una formación continua, es decir, con cursos complementarios, certificaciones, por ejemplo, el inglés, o asistencia a eventos y conferencias, aquí me falta una N, perdonad, conferencias para coger una red y crear una red profesional a través de LinkedIn, foros en línea, eventos de networking, y vamos conociendo y vamos creando esta red profesional que es bastante importante. Realizar un buen currículum que esté actualizado y actual, una buena carta de presentación, que ahora os voy a explicar por qué es importante, y vamos a destacar nuestras habilidades y experiencias y evidentemente nuestra formación. Y siempre doy este tip que considero que es bastante importante cuando vamos a hacer una entrevista en un centro educativo. Tenemos que conocer qué misión y visión y valores tiene ese centro, qué cultura, qué programas y proyectos y qué aspectos peculiares tiene un centro educativo para que nuestro perfil y ellos vean que somos los que ellos quieren, ¿no? Y ya termino para que haya el ruedo de preguntas. Aquí os dejo unos links, unas webs. Yo conozco muchísimo estos 4. LinkedIn es una buena web para buscar empleo como profesor. Educajob también. Educajob tiene una opción en la cual hace una carta de presentación, cuelgas el currículum y
y encuentra, tú puedes hacer un filtro de los centros en los que tú consideras oportuno, pues religiosos, no religiosos, concertados, privados, etcétera, y te lanza, te tienes que suscribir y tienes que pagar, pero bueno, te ayuda a que lanza vuestro currículum para que llegue a esos centros que están en Educajobs. Conocemos InfoJobs. Luego existe el profesor de español para extranjeros, para aquellos que estáis estudiando para la Escuela Oficial de Idiomas. Y luego este tipo, multitud de webs para buscar trabajo. Y aquí os indico correo electrónico. Como ejemplos puedo decir que podéis coger una lista de distribución por las direcciones de área territorial, buscar los centros que consideréis que más os gustan, cogéis su correo electrónico, hacéis la carta de presentación en el cuerpo de email, adjuntáis el currículum y les llega directamente. Eso yo lo hacía cuando empecé mi proceso de selección en centros educativos. Evidentemente, una vez que habíamos hecho el máster de formación del profesorado, tenemos otras salidas profesionales y no nos queremos dedicar puramente a la docencia, como podemos asesorar, podemos evaluar materiales didácticos, podemos dedicarnos a la investigación educativa o a la propia gestión educativa o a la educación no formal, en el caso, por ejemplo, de la intervención sociocomunitaria o en la especialidad de orientación educativa. Y aquí mi exposición, espero que haya quedado algo claro y si nos queréis preguntar algo, pues encantado. Pues muchísimas gracias, Leandro, por tu exposición clara, muy clara, y desde luego con esos consejos prácticos y sobre todo el tema de las competencias me ha gustado especialmente, y el tema de la vocación, porque los que tenemos vocación de servicio público creo que esto es un tema interesante e importante. Pues mira, de momento tenemos dos preguntas. Una de ellas es: buenos días, ¿qué proceso de oposición se sigue en la Comunidad de Islas Baleares? ¿Dónde se pueden consultar los temarios para las oposiciones? ¿Y se ha convocado oposiciones en la Comunidad de Andalucía? Gracias. Pues bueno, yo no soy un gran experto en convocatorias porque no soy preparador de oposición, pero yo casi siempre busco, y ahora os digo cómo busco en lista, ¿no? Y ahora os digo, os voy a poner aquí un blog que me gusta mucho. No hago propaganda de ellos, pero aquí ponen toda la lista, hacen un mapa bastante importante de las necesidades que tiene cada comunidad autónoma, y muchas de ellas ponen un link en el cual ese link te lleva a la convocatoria de tu comunidad autónoma. Entonces yo creo que es bastante importante. No sé cuándo, si han retomado, porque depende mucho de la comunidad y de la tasa de reposición. Y evidentemente, pues lo mejor que podéis hacer es entrar en ese listado, ver la convocatoria, y muchas veces ya está cerrado o dicen que lo van a publicar en el 23 o ya en el curso 24. Entonces, en este link hay muchísimos más, pero a mí me gusta mucho más esto porque te hace, pues bueno, un mapa bastante importante de todas las regiones de España. Muy bien. Otra persona nos pregunta: buenos días, estoy cursando el máster en estos momentos. Les agradecería si pudieran indicarme cómo podría optar, aparte de las oposiciones, a encontrar empleo, aunque sea por cubrir bajas en otras comunidades autónomas de las que resido, tanto en los centros públicos como en los privados, concertados y privados sin concierto. No tengo el C1 de idioma que exige en la comunidad donde resido, por lo que tendré que emigrar de nuevo. He de contactar centro por centro educativos concertados, o bien las comunidades autónomas tienen las vacantes centralizadas. No tienen. Cuando son centros privados, en este caso concertado, que le llamamos concertado porque el sueldo, vamos a ser claros, por eso estamos aquí, te lo paga la comunidad en este caso, pero la contratación le hace el centro, la entidad educativa. No cuelgan las vacantes, no hay una bolsa de empleo. Podemos encontrar, por ejemplo, páginas web, como os he dicho, de Educajobs, que todas las entidades buscan ahí profesores.
Como os he comentado, podemos buscar centros educativos en páginas web y siempre hay un correo electrónico en el cual nos podemos dirigir. En LinkedIn es una gran plataforma en el cual vamos buscando centros educativos que consideremos que más nos gusten, ¿por qué no? Y lanzar ahí vuestro currículum. Otra cosa, yo creo que lo menos importante es conocer qué centro o qué vacante tiene un centro educativo, porque muchas veces hay sustituciones y hay movimientos. Este año, cuando hay una oposición, hay mucha salida y necesitan encontrar contratación, y una vez que has entrado en ese centro haciendo una sustitución y si gustas, pues te pueden reenganchar, pero son muy exigentes últimamente los centros concertados privados con el idioma. Hay muchos centros educativos religiosos que quieren que tengas la DECA. La DECA es la acreditación que te da la Conferencia Episcopal, nos guste o no, esto no voy a entrar en ideología religiosa, para poder trabajar en un centro, porque tienen un ideario religioso. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que pide el centro educativo y a dónde va. Nosotros estamos aplicando nuestro currículum. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos con el C1. Hay gente que se ha quedado en la calle por no tener el C1 y dirán, ya, pero es que yo doy matemáticas. Ya, pero al ser una entidad privada, aunque la pague la Comunidad de Madrid, te lo va a exigir. Y ya no plantean si tienes un C1 o no. Plantean ya que ya lo tienes, que ya viene en tu DNI. Ahora te plantean si tienes un curso de Google Education o tienes un curso de cómo afrontar la inteligencia artificial, o eso ya va siendo ya algo que viene dentro de la competencia docente, ¿no? Esta misma persona nos comenta si pudieran indicarle cómo podría enviar propuestas a otros países europeos donde ella pudiera trabajar. Sí, lo que pasa que en muchos de los casos, y lo que conozco, que cuando no queremos trabajar como profesor asociado, o eres interino porque solo lleva asuntos exteriores y el propio ministerio o dentro de la consejería. En el caso de poder trabajar, tendríamos que conocer el centro educativo y aplicar ahí. En el profesor de lengua extranjera, como os he dicho, sí que hay muchas páginas web y muchos centros que cuelgan para poder trabajar y aplicar. Tú puedes aplicar y luego que te llamen o no. Esto es como si quieres trabajar en Inditex, ¿no? O en cualquier entidad privada. Tú aplicas y dependiendo de las necesidades del centro, pues te llaman y luego es un periodo de selección. Perfecto. Bueno, luego hay algunas preguntas que yo creo que es, por ejemplo, María Dolores, pero yo creo que se ha conectado un poquito tarde. Pregunta que cuándo será el plazo para acceder al máster y cuántas plazas habrá disponibles. Esto ya nos lo ha contado en su primera intervención José Rafael Guillamón. Como vais a tener las presentaciones disponibles y la grabación, pues vais a poder, no sé si quiere dar la información, pero vamos, esto ya se ha comentado. Como es muy breve, la prescripción es del día 22 de mayo al 6 de junio. Las plazas del máster las puedes consultar en Tendrá Guía. Las plazas de cada una de las especialidades. El máster tiene 600. ¿Cómo va esto? ¿Qué es? ¿Él da una ponencia y yo traigo mesa o cómo va esto? Sí, primero dará la ponencia a Manuel. Y luego... Ahí estamos, yo creo que con la siguiente mesa que se está escuchando por ahí. Bueno, vamos a fin a esta. Bueno, pregunta también otra persona que qué asignaturas debe escoger teniendo el grado de turismo. Esto pasa lo mismo. Ya también... Muy brevemente. El grado de turismo da acceso exclusivamente a la especialidad de economía y ADE. Desafortunadamente no es prioritaria la especialidad y se ofrecen plazas para turismo exclusivamente cuando se han ocupado el resto de plazas. Esa especialidad tiene 64 plazas. Normalmente suele tener del orden de entre 900 y 1000 candidatos. Entonces es muy difícil que queden plazas libres para
turismo. Yo, a la persona que nos pregunta esto, yo casi que le recomendaría que mirara otras opciones, y lo lamento, en otras universidades donde tengan una apertura o que tengan más posibilidades. Nosotros, desafortunadamente, pues tenemos 64 plazas solo para ADE y del orden, ya digo, de 1000 solicitudes, con lo cual es muy difícil que puedan quedar plazas libres para titulados en turismo. Bueno, hay alguna pregunta más, pero sentimos no poder dar respuesta. Están ya las personas participantes de la siguiente mesa. Agradecemos muchísimo, José Rafael y Leandro, por vuestra intervención. Un segundito. Si quedan dudas, tienen dos opciones. Aparte de que pueden escribir al COVID y se lo solucionan, en la guía del máster van a encontrar la dirección de consulta del máster. Nos escriben y con muchísimo gusto vamos a ofrecerlo. De todas formas, la dirección es masterprofesorado@adm.uned.es. Pues perfecto. Pues así para mayor seguridad, mi consejo es que se consulte la guía que está disponible en la página web de la universidad. Todavía está la guía con información del 22-23, no del 23-24, que se lo hará próximamente, pero los datos de contacto y el 99% del contenido es válido para el curso próximo. Fenomenal. Pues dicho queda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Rafael. Muchas gracias a los dos.